Hoy vamos a hacer un ejercicio y vamos con la segunda parte de cómo leer tu Biblia con gozo. Y porque probablemente no trajiste crayolas, te van a prestar una. Y no más necesitas una porque vamos a estar intercambiando. Y vas a perder ya lo que quedó todavía de residuo de sana distancia y miedo y toda la formalidad. Sabes que ahora por el tan extendido y prolongado uso de cubrebocas, todos estamos ingiriendo microplásticos, aproximadamente lo que es una tarjeta de crédito, tarjeta de plástico así, por mes. Simplemente por vivir, porque te gusta sushi, porque comes pescado, porque comes res y así, de por sí. Pero ahora están viendo algo que sí perjudica mucho, que está llegando a los pulmones y es por el uso de cubrebocas. Entonces ya tienes que deshacerte de esto, porque realmente no detuvo nada de contagio. Ok, entonces lo que vamos a ver en Romanos 5, y te damos la hoja, eso ya es tuya. Si eso no te parece, le puedes hacer así. Te enseño un poco de origami, que es arte de doblar papel. Los de segundo servicio van a ver la utilidad de eso mucho más. Pero entonces ya, si quieres usar nomás tu Biblia hoy y no en la hoja, ya tienes frescura de tu alma. Pero realmente eso es desechable y te lo estamos dando por esta razón. Como vamos a estar marcando con crayolas, como el papel de las páginas de tu Biblia es muy fino, si no tienes práctica y estás así, luego es incómodo y no tienes mesa enfrente o algo, y es ahí donde puedes arrugar o hacer feo una página en tu Biblia. Entonces, para no estar en eso, y algunos yo no quiero colores en mi Biblia, por eso la hoja simplemente es un ejercicio y que te ayudará a ver. Yo tampoco ocupo esto, pero hay quienes sí. Y fíjate que puedes comprar una caja de crayolas y funcionan muy bien para iluminar tu Biblia. Porque si lo haces ligerito queda como brillante el color. No es tinta, entonces no pasa la página, no pasa el papel y es súper barato realmente sí funciona. Entonces eso es una opción. Claro, como tú no tienes mano de kinder, entonces esta crayola es muy gruesa para ti, pero simplemente estamos señalando. Algo que hay también, hay lápices de color que son para esto. Que son de arte, pero realmente lo que es muy fino en forma de lápiz, que es esto mismo. Entonces sirve para dibujar como más fino y sirve muy bien en tu Biblia. Entonces algunos traen su forro o algo así, entonces puedes insertar 1, 2, 3, o sea, cuántos colores necesitas, la verdad. Ya es un logro que leas y entiendas algo. Y otra cosa es el uso yo uso una pluma y uso una de estas, porque mi esposa se las está siempre confiscando, entonces yo las compro por caja y así nunca me falta. Me regalan luego plumas finas y ya sé dónde buscarlas. Pero luego no aparecen porque tiene mucho, es como ardilla, o sea, tiene muchos para así. Pero me gusta porque no es muy fino, entonces porque igual luego, porque soy bruto, he perforado, he maltratado la página de mi Biblia. Y esto como que es bolígrafo y es un poco más tranquilo, fino es muy filoso la punta y así. Pero si lo usas como más grueso, luego en letra chiquita no queda. Pero vamos a ver después cómo puedes utilizar eso para marcar tu Biblia. Ahora, un comentario sobre eso. No es necesario marcar tu Biblia. Yo hago así, o sea, estamos en Romanos 5, yo hago así. Okay. Yo simplemente pongo anotaciones, pongo citas de otro lado de la Biblia, pongo que como luego me escuchan, ¿no? Esta palabra en el griego original o algo así pongo o hasta contraste entre esta palabra que es muy común en el Nuevo Testamento y esta, y para saber cuál es.
Pero vamos a llegar a eso después. Y sí vamos a llegar. Y lo interesante en eso es que simplemente es cuando yo abro mi Biblia, esto es lo que me sucede. Y vamos a decir, no ilumino mi Biblia con crayolas ni con colores, porque tengo una imaginación muy traviesa, entonces siempre está trabajando, pero sí veo. Y lo que quiero ayudar es que cada uno empiece a ver lo que yo veo cuando leo mi Biblia. Y si te sirve, ya estás enriquecido. Si no te sirve, pues ya puedes hacer un abanico y disfrutar la frescura de hoy en Semilla Cuerna. Entonces, si quieres, si ya eres adepto en eso y no vas a hacer daño a la página de tu Biblia, puedes usar tu crayola en tu Biblia, ¿ok? Sí lo puedes hacer, pero esto es para poder maltratar, hacer feo, equivocarnos y todo, y al final, la haces bolita y juegas con el gato ya en casa y todo el mundo feliz y bien edificados. Entonces, lo que vamos a ver en esta parte, simplemente vamos a leer, y si te das cuenta en tu hoja, quitamos los números de los versículos. Eso es importante, porque capítulo y versículo, como cita, es como un domicilio, es como para decir colonia o fraccionamiento, código postal, cómo se llama la calle, qué número de calle. Y entonces te ayuda a localizar muy rápido, pero alguien lo explicó así, que parece que quien asignó el número de versículo y capítulo iba montado en caballo y así, y brincaba su pluma y el tintero y así. Entonces como que a veces va muy bien la enumeración de capítulos, como que sí son piezas, son trozos, así como esto es un segmento y aquí sí lo podemos dividir, y a veces nada que ver. Entonces, pero entonces quitamos los números, simplemente como para que estemos fijándonos más en palabras en el texto. Entonces vamos a dar lectura y vamos a ver todo el capítulo, pero realmente para enseñar eso, yo, si quiero realmente entrar y conocer bien y poder conocerlo juntos, yo al menos aquí hay 3 estudios bíblicos completos. Y ya sabes cómo saben los sermones aquí. Entonces son 3 horas de enseñanza de esto, pero no vamos a tomar 3 horas de estudio. Lo que quiero que veas es que realmente cuando ya estamos en eso, ¿en qué tiempo puedes ver un segmento aquí en capítulo 5? Y realmente sacarle provecho y disfrutarlo y así leer tu Biblia con gozo. ¿Ok? Entonces Romanos 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante,
reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ok, leímos todo eso en, ¿qué? 3 minutos, 4 minutos, algo así. Entonces, lento, calmado y todo, pero ¿qué dice en versículo 3? O sea, nos quedamos así. Entonces la razón porque queremos como marcar o llamar atención a algo es porque así nos queda más. Hay razones por qué memorizar un texto bíblico, porque lo lees y lo escuchas cuando lo repites, entonces está entrando por diferentes orificios a tu cerebro. Es importante. Y algunos escribiendo, o sea, odiamos que nos ponían a escribir planos en la escuela, ¿verdad? Y no empujaré a mis compañeros en el salón. Entonces lo escribes 100 veces, pero sí se te queda por la repetición. Entonces, o sea, ¿cómo funciona tu cerebro realmente para absorber información que es útil y que realmente tenerlo donde sirve y donde como herramienta, esa información que lo puedes sacar y usar en cualquier momento? Hay diferentes formas y algunos somos muy visuales y simplemente leyendo, eso se está traduciendo en ideas. ¿Okay? Otros necesitan poner la Biblia en audio y llevarlo en su celular y un audífono cuando manejas, cuando estás según trabajando en la oficina, o sea, o sea, todo eso en el quehacer de la casa, y simplemente está oyendo porque tu estilo es mucho más auditivo y se te queda lo que escuchas. Y entonces vas así y es interesante porque mi esposa es así y kinestesia es más su estilo. Entonces ella escucha la Biblia en audio mientras está en la cocina o haciendo cualquier cosa y le queda mejor porque si tiene sus manos ocupadas. Entonces durante años, por ejemplo, ella estaría tejiendo en los sermones. Y gente así, qué falta de respeto a la palabra de Dios y siendo su esposo el pastor. No, y digo, no, se le queda porque tiene las manos ocupadas. Así que, hasta inclusive hombres, si quieres traer tu macramé, si quieres traer tu tejido y chambritas o a ver qué estás haciendo. Ahora, no vamos a hacer así tus manualidades aquí atrás, o sea, por favor. Simplemente para algunas personas es así. Entonces ella estaría tejiendo con su Biblia y con un cuaderno y llega un punto y lo anota, porque si lo escribe
Ella escribe sus oraciones. Encuentro papeles por toda la casa que hay que tirar a la basura. Pero escribe sus oraciones porque le ayuda a enfocar. Y muchos no tienen diagnosticado, pero tienen un poco de atención dispersa. Y por eso cambian de actividad a cada rato y están más a gusto. Y siempre la vida es una sorpresa porque no se acuerdan de hace 15 minutos y así. Entonces, necesitas saber eso. Y no estamos siguiendo como un régimen alemán de que todos tenemos que caminar a este paso y hacer lo mismo y todo es coreografía. No es eso, es como leer tu Biblia con gozo. ¿Ok? Entonces, vamos con... Yo agarré un color. Yo tengo los colores que vamos a ocupar aquí. Lo que vamos a hacer es que cuando ya pasamos a otra parte, ya vas a cambiar con alguien y arriesgarte de que quizás toques su mano al cambiar crayolas. No vas a morir. Nomás no, dice si es no tóxico, pero no te lo comas porque los niños aquí también los ocupan. Ok, entonces, leímos todo esto y lo que quiero hacer simplemente es empezando otra vez a observar y observar qué está diciendo, qué es lo que sucede aquí. Hace 8 días vimos 2 casos de narrativa, que uno es, como muchos no lo toman como que es narración de algo que sucedió, pero en Efesios 2. Solo 10 versículos, pero dice lo que fuimos, lo que éramos, lo que hacíamos y todo eso. Entonces, todo eso es narración de mi historia y tu historia. Pero Dios, y ahora Dios está trayéndonos a su historia, que es rico en misericordia por el gran amor que tiene para con nosotros. Entonces nos asume a su historia y las cosas cambian, pero todo es una narrativa de algo que pasó. Ahora aquí no es tanto así, aunque sí está diciendo pasado, presente y futuro. Y lo que vamos a hacer ahorita nada más es ir marcando, ir leyendo y marcando los verbos que están en tiempo presente. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, iluminas, tenemos, ¿ok? Y puedes poner lo que tenemos iluminado también. Tenemos paz. Es tiempo presente, es hoy, tenemos. Pero también podemos iluminar justificados porque se entiende que es presente, cumplido, completo, ¿ok? Hoy justificados, ¿ok? Por quien también tenemos entrada, entonces podemos iluminar, tenemos entrada, por la fe esta gracia en la cual iluminamos, estamos firmes y nos gloriamos, ¿ok? Presente en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Ahí vas? Y nomás estamos marcando lo que es hoy presente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Y si quieres iluminar, nos gloriamos en las tribulaciones, porque también nos gloriamos en la esperanza, en el verso anterior, ¿te das cuenta? Ok, estamos observando nada más, fijándonos, haciendo inventario, qué es lo que está pasando en este capítulo, que dice, no qué significa y no qué es lo que yo tengo que salir corriendo de aquí al final para hacer, simplemente observar bien. Y como hicimos mucho énfasis la semana pasada, eso es la mayor parte de tu lectura, es poner atención a lo que dice. Y no saltar al paso de interpretación y aplicación, porque normalmente lo que hacemos cuando hacemos eso es que saltamos también algo y lo dejamos atrás. Entonces tu interpretación es incompleta y tu aplicación es incompleta porque tu observación fue incompleta. Entonces ahorita tú sabes que estás aquí de 10 a 12, 10 a 11 y media, estamos muy bien. Entonces nos gloriamos sabiendo que la tribulación produce, eso es presente, produce paciencia, pero podemos entender que también produce es el verbo que aplica a prueba y esperanza. ¿Ok? Produce paciencia, produce prueba o experiencia y produce esperanza. ¿De acuerdo?
Y la esperanza no avergüenza, eso es presente, eso es hoy, tiempo presente. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, eso es tiempo presente, pero es presente completo, ¿ok? Que es una acción completa. Eso es un detalle importante. Podemos decir que también en tiempo presente, pero compuesto, podríamos decir se está derramando, ¿ok? Pero dice ha sido, ¿ok? Ha sido derramado. Quiere decir que la acción es completa y es hoy. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, mira, ya vamos a versículo 5. Eso es un estudio bíblico, los primeros 5 versículos. ¿Qué es lo que hoy tenemos, hoy sucede, hoy? Así. Todo esto es hoy. ¿Sí te das cuenta? Pero vamos a seguir adelante y luego regresamos a buscar otros tiempos, que es pasado o presente. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra, presente, hoy muestra su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si quieres decir siendo aún, que se puede entender de dos formas, siendo aún cuando Él murió, siendo aún pecadores. El problema es que cuando Él murió, yo no había nacido. ¿Sí o no? ¿O tú sí? Entonces, pero lo podemos decir que es tiempo presente, porque hay alguien aquí que ya no peca. ¿Okay? Entonces, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, eso es hoy, presente, estando ya justificados, por Él seremos salvos de la ira. Pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, que es, si lo quieres iluminar, es simplemente una repetición del verso anterior, seremos salvos por su vida. Pero ya estás dándote cuenta que hay tiempo pasado y tiempo futuro en lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque ya estás poniendo más atención. ¿Te das cuenta? ¿Y no dolió? ¿O alguien ya te duele? Vamos a orar por ti. Hay aceite para ungir al enfermo y todo. Ok, entonces no solo esto, siguiente verso, no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿qué? En Dios. Entonces, si estás haciendo otro tipo de inventario, ya podemos ver que hoy nos gloriamos en la esperanza, hoy nos gloriamos en las tribulaciones y hoy nos gloriamos en Dios. Ya tienes un sermón con 3 puntos. Ya tú puedes ir por tu día y estar pensando en eso, pero no vinimos a hacer esto, estamos haciendo otro ejercicio. ¿Ok? Entonces, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos recibido ahora, hoy, presente, la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces todo eso es presente. Donde no hay ley, aunque está generalizando, no es tan directo como lo que hemos leído acerca de hoy presente, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, porque está escrito en tiempo presente. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es figura, es presente. Adán es figura del que había de venir. Ok, seguimos. ¿Te estás divirtiendo? Yo sí. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.
Y con el don no sucede, presente, hoy no sucede, como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben, que es presente, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ok, ya lo vimos. Entonces ya tienes todo marcado en azul. Bueno, o el primer color. Ok, ahora vamos a cambiar con alguien a otro color. ¿De acuerdo? Siguiente color, ahora vamos a volver a leerlo y mira, llevamos entre todo 28 minutos y mucho es hablar y explicar, ¿de acuerdo? Pero ya vimos una parte que de ahí podemos sacar un estudio bíblico. Realmente ya tendrías en 5 versículos al inicio para estar pensando y masticando y sacándole jugo el resto del día. O leerlo en la noche, pensar eso, y acostarte y en paz me acostaré y dormiré porque tú estás conmigo. También, pero son 5 versículos apenas. Ok, entonces volvemos a leer y si te das cuenta, para ahorrar tiempo, la primera parte casi es todo en presente, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hasta ahí es pasado, nos fue dado. Y si te das cuenta algo, el amor de Dios ha sido derramado, entonces es algo completo, es una acción completa, ha sido derramado, pero es hoy, eso es algo que está surtiendo efecto hoy inmediatamente. Ha sido derramado el amor de Dios, pero por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y es importante, otra vez es una acción completa, nos fue dado, ¿de acuerdo? Pero es una acción completa en el pasado. Pero nos fue dado y Él derramó el amor de Dios y eso es algo hoy que tenemos. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta cómo va la cosa, hasta hoy estamos en tiempo pasado, hasta este momento, versículo 5. Entonces ya tendrías como para decir, estoy realmente viviendo hoy, este día, domingo, como si fuera esto todo cierto, los primeros 5 versículos, incluyendo el Espíritu Santo nos fue dado. ¿Lo estoy viviendo? ¿Es real? Ya tienes, y a lo mejor ya lo vas a decir al viene en el súper, al rato, ¿ok? O a la que te despacha tu Starbucks. Siguiente versículo, porque Cristo cuando aún éramos débiles, pasado, ¿verdad? Éramos débiles. No dice que ya no somos, pero definitivamente éramos. A su tiempo murió por los impíos, otra vez pasado, murió. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros presente, en que siendo aún pecadores, presente, pasado, Cristo murió por nosotros. Entonces murió, es pasado. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, pasado, ¿okay? Fuimos reconciliados. Y vas a ver que ya cuando observas bien el cuándo en el texto y el qué con eso, qué y cuándo, entonces dices, fui reconciliado. ¿Vives tu vida con alguien que puede decir con certidumbre, siendo enemigo, fui reconciliado? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Otra vez, hemos recibido, es presente, pero presente completo, es una acción completa. Hemos recibido toda la reconciliación hoy. Por tanto, como el pecado entró, pasado, en el mundo por un hombre, no siempre ha estado el pecado en el mundo. Entró. Y por el pecado la muerte, podemos entender la muerte como en el pasado entró también, relacionado con el verbo entró. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pasado. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Ok? Pasado, había pecado. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es una fuerte doctrina esto, pero no estamos viendo doctrina, simplemente estamos viendo el texto. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Pasado, reinó la muerte. Aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Pecaron, pasado. El cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, ¿ok? Pasado, el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿ok? Murieron los muchos, abundaron mucho más, ¿ok? Pasado, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede, es presente, ya vimos, como en el caso de aquel uno que pecó, pasado, lo marcamos, porque ciertamente el juicio vino, interesante, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa, el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, entonces reinó la muerte, es pasado, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben, eso es presente, los que reciben de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, pasado, a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Pasado. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, los muchos fueron, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, la ley se introdujo, es pasado, y cuando el pecado abundó, es pasado, sobreabundó en el pasado la gracia. Eso es muy importante también. Y vamos a ver por qué. Hay muchas capas, pero ya estamos terminando la segunda lectura. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también, el pecado reinó, lo dice más que una vez, ¿verdad? Y la muerte reinó, lo dice más que una vez. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces ya llevamos otros 8 minutos. Ya dimos la segunda lectura, le marcamos, vimos cosas, pero ya lo hicimos en 8 minutos.
Entonces, ¿qué nos dice? Que dos lecturas son mejor que una, ¿verdad? Y porque ves cosas y la segunda vez estás viendo, hay una relación entre presente y pasado. Y cuánto en el presente es consecuencia de algo en el pasado, ¿verdad? O sea, la muerte reinó porque el pecado entró. O sea, lo del pasado da una consecuencia en el presente, pero uno murió y da una consecuencia en el presente, ¿ok? Entonces ya estamos, ¿no has hecho eso? ¿Cuántos tienen más de 20 años que no están en secundaria? No has hecho eso y quizás ni cuando estabas en secundaria y por eso la iglesia está necesitando, pero ya estamos observando, todavía no estamos sacando de aquí el sermonazo que vas a compartir al rato en el asado que vas a tener con familia y vecinos, ¿ok? Simplemente estamos observando. Ok, listo. Ahora, si te das cuenta, tu hoja está ya marcada en diferentes puntos con dos colores, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Dónde está más marcado del primer color? ¿Dónde se ve más manchado en mi caso, azul? Está más marcado en azul en la primera parte, lo que es hoy, con referencias a lo que es hoy más adelante, pero más azul aquí y casi no otro color, ¿de acuerdo? Ok, vamos a cambiar un tercer color. Entonces ya busca un tercer color que no has usado. Ok, ya vamos a dar otra lectura y ahora vamos a fijarnos en todo lo que está en tiempo futuro. Ok, ya vimos presente, ya vimos pasado, ahora vamos a ver futuro. Y es interesante, hay algo que hice y ya lo entenderás, pero también va a quedar marcado en tu tercer color, pero ver la distribución nos debe llamar la atención un poco. Ok, empezamos. Tercer color. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está un sermonazo en estos 5 versículos. ¿Ok? Porque Cristo, y aquí está ampliando cómo es la dinámica, el mecanismo de todo eso que hoy es. Ves que todo es tiempo presente en estos primeros 5 versículos, pero ahora nos va a señalar lo que fue en el pasado de pecado y muerte, y también de la muerte y de la obediencia y la justificación y todo. O sea, y ya estamos viendo pasado y presente que hay una relación. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Ahora, eso técnicamente está en futuro, morirá. Pero realmente es todo, la gramática aquí es un tipo de condicional. Apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Este versículo es muy importante porque realmente aquí es lo que yo llamo una bisagra, que permite que una puerta de vuelta así, ¿ok? Como cuando leímos en Efesios 2, todo lo que seguíamos en el pensamiento y la carne y muertos en delitos y pecados, pero Dios, y eso es la bisagra divina que permite que algo dé vuelta, así. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que tiene para con nosotros, entonces cambia el tono y cambia la dirección de lo que está diciendo. Entonces realmente aquí, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Realmente esto también, este versículo es todo un sermón. Claro que tienes que ver en otros lados de la Biblia, pero esto predica, Este versículo solito predica que quién se atreve a morir por el bueno,
porque lo estima como bueno, y si yo doy mi vida por él, una buena persona sigue en el mundo. ¿Ok? Pero falta una buena persona porque yo morí en su lugar. Pero ¿quién se atreve? Ok, otra cosa, salimos de esto. ¿Qué quiere decir osar? Atreverse. ¿Ok? Entonces, algunos dicen, no, pues por eso leo otra versión, porque el Reina Valera no se entiende muy bien. Pero fíjate, es una excelente traducción. Excelente. El castellano no da con todo lo que el griego, por ejemplo, da, ni con el hebreo, porque el hebreo es un idioma que se quedó así, hacia adentro, y el griego es un idioma que su forma de ver el mundo fue exportado. Entonces, para el Nuevo Testamento es para predicar a todo el mundo. Pero entonces, a veces tienes que decir, ¿qué es esto? Puedes adivinarlo simplemente en el contexto. Decir, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir. ¿Qué es osara? Osar. Parece un nombre japonés. Osara morir. Bueno, dice apenas morirá alguno por un justo, y ahora hace como el bueno. Entonces, ok, como que apenas, como que es arriesgado. No hay una garantía de un resultado. ¿Ok? Entonces ahí lo dejamos. Eso lo puedes hacer otro día. Ya todos tenemos Google y diccionarios y todo eso en el celular. Imagínate Jaimito tropezando en verbos en español en una Biblia Reina Valera hace 42 años. ¿Y qué es osar? Entonces, este hombre no sabe nada de la Biblia. No, lo que pasa es que no leí Don Quijote de la Mancha y no tengo todo el léxico que tú. Entonces, pero ya ves, si hay ganas, hay modo. Entonces, o sea, te quedas así. Entonces puedes marcar que osara morir por el bueno y apenas morirá uno por un justo. Como que queda futuro ver qué resulta. Pero técnicamente está usando el futuro con un condicional aquí. Osara morir, pudiera ser. Entonces el futuro combinado así no es futuro simple, que es iré a tal parte, comeré, regresaré mañana. ¿Ok? Eso es futuro simple. Ok, seguimos leyendo. Y dices, ok, momento, Jaime, si tú vas a estar hablando tanto de gramática, ok, el disco duro ya se calienta. Ok, siguiente verso. Mas Dios muestra su amor, ¿cuándo? Hoy, presente. Muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿cuándo? Hoy. La verdad, o sea, yo necesito saber que el perdón de Dios resuelve lo de ayer y de hace años y lo de hace un mes. Pero realmente si somos honestos ante Dios, necesitamos la certidumbre de hoy. Porque ya mañana, pues ni modo, no puedo regresar a componer nada. Y a como va el día hoy, necesito un Salvador. Ok, entonces Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ok, seremos salvos. Futuro. Y vamos a ver otra cosa que empieza a dar mucho peso y mucho énfasis. Entonces, dice, siguiente versículo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, y si estás poniendo atención, porque ya iluminaste 2 versículos, en mi caso, en este color, seremos salvos de la ira, seremos salvos por su vida. Ya hay 2 renglones para una canción que podemos componer. Ya tienes letra, para la mitad de una letra. Seremos salvos salvos de la ira, seremos salvos por su vida, y hasta rima. Y tú puedes hasta hacer un rap rumbo a tu trabajo, rumbo a la escuela, decir, sí, seremos salvos de la ira, seremos salvos por su vida. Entonces ahí la vas componiendo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios hoy, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora
Ok, entonces más arriba dice en pasado fuimos reconciliados, pero ahora lo pone en presente completo, hemos recibido. O sea, no hay más que recibir, es completo. Fuimos reconciliados, pero hoy sigue vigente y completo. ¿Ok? Entonces hay mucho que hacer en esto, ¿verdad? Y mi esperanza es que salgas de aquí muy bien, sabiendo qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Está hablando de la ley y culpa de pecado. Entonces, ¿y qué vino con Moisés? Los 10 mandamientos, el pacto de la ley y todo eso. A eso se está refiriendo. Entonces, pero cuando tú vas leyendo, en lugar de angustiarte, en lugar de jalarte las greñas, porque ves lo que pasa cuando jalas mucho tus greñas, al rato ya no va a haber. Como la que siempre está depilando sus cejas, al rato ya las tiene que tatuar porque ya no quedaron. Entonces, simplemente anótalo en un papel, en un cuaderno, verso tal, como que Adán hasta Moisés. Que con más tiempo, con más oportunidad vas a resolver eso. ¿Qué quiere decir eso desde Adán hasta Moisés? Pero hoy no estamos preocupados de eso, simplemente estamos viendo lo que hoy es a causa de ayer y lo que a futuro, lo que viene. ¿Ok? Entonces, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y si quieres puedes iluminar, había de venir, aunque es pasado, es una forma de decir que algo era en el pasado futuro. O sea, era en el futuro, en el pasado. Cuando yo iba a nacer, ¿ok? Cuando yo iba a nacer, pero ya nací. Pero cuando no nacía todavía era a futuro que yo naciera. Y dices, sí, viva Cantinflas para siempre. ¿Ok? Pero si me entiendes, si quieres lo puedes poner eso, había de venir porque hubo un tiempo cuando eso estaba en el futuro y era importante porque era una promesa que estaban esperando y confiando. ¿Ok? Pero ahorita simplemente llegaste así, en cero, y dices, y si quieres lo puedes marcar así porque así lo sientes. Total, es en un papel que puedes desechar después. Estamos aprendiendo simplemente a diferenciar entre colores. Ok, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos. Y tú dices Cantinflas y yo cantinfleo, y mira, aquí está el apóstol Pablo. Murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pero tú ya estás observando mucho mejor, porque ya es la tercera vez que lo leemos, estamos separando pasado, presente y futuro. Es todo. No estamos viendo el verbo en griego que te da espasmos. O sea, no. Simplemente estamos viendo qué es lo que dice el texto. Pero sí estamos detectando cosas. Pues si por la transgresión, si quieres marcar, dice, vino a causa de muchas transgresiones para justificación, porque hubo un tiempo que justificación estaba a futuro, si lo quieres iluminar como algo de futuro. Porque en parte lo que queremos ser es como minuciosos, queremos observar bien. Y te puedes equivocar, pero al menos ya lo viste. Y lo pusiste con otro color. Ya perdiste tu salvación.
Este es el color de las calles de oro en Jerusalén. Ese es el color de nuestra esperanza en el cielo. Por eso yo uso una pluma. Ya olvídate de códigos y claves y descifrar y así. Ok, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Es futuro. Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Eso es futuro. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Eso es técnicamente en el pasado, pero cuando la ley se introdujo, no había un cálculo, no había un inventario del pecado para decir abundó. Y simplemente como para ver otra cosa, eso cuando está hablando en otras cosas es otro verbo, aunque en español es abundar y abundar y abundar. ¿Okay? La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. Ahora, eso es un para qué. Entonces, yo tuve que aprender el subjuntivo en español. Entonces, el para qué, a menos que, con tal de que, o sea, eso introduce una cláusula y el verbo va a estar en subjuntivo. Eso lo sabes tú, no más que nunca lo tuviste que aprender. ¿Ok? Yo sí. El subjuntivo existe en inglés, pero es imposible de detectar, no es una forma diferente del verbo, y en español sí. Entonces, por eso sucede que muchos que no son nativos al español dicen, Señor, te pedimos que tú enriqueces a cada alma aquí, que tú llenas, y usan indicativo, y a ti te cae como vinagre a los dientes oírlo. Bueno, a mí sí, porque sí, mi profesor así con un taladro lo metió a mi cabeza, pero sí aprendí. ¿Okay? Entonces, pero es importante hacer eso. Y dices, ay no, pero qué flojera. Bueno, entonces haz tu abanico. Pásatela bien. Pero junto a ti está alguien que esto le está abriendo puertas y ventanas. ¿Okay? Entonces, para que el pecado abundase, entonces, el pecado reinó con la sobreabundancia del pecado, sobreabundancia de gracia. El pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. Entonces es a futuro. Reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, que también da a entender algo a futuro, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hasta ahí nomás hemos usado 3 colores. Hemos buscado presente, pasado y futuro. ¿De acuerdo? Pero ya hemos visto, de acuerdo con situaciones del pasado, de pecado y muerte, y también de la muerte de Jesús, cómo también eso trae cosas muy específicas al presente, a nuestro presente, a nuestra vida hoy. ¿Ok? Entonces, cuando simplemente estás observando eso, tienes algo. Y también hay cosas específicas, de acuerdo con el pasado y presente, hay cosas específicas que quedan a futuro, pero muy específicas. ¿Ok? Entonces seremos salvos de la ira, seremos salvos por su vida, reinarán en vida. Hasta podemos hacer otro taller aquí un domingo, vamos a componer un rap, un hip hop, de acuerdo con Romanos 5. Qué horrible sería, pero lo intentamos, ¿no? Alguien que ponga el beat y empezamos. Pero eso te lo dejo. Juega, disfruta. Eso ya exprimiste algo aquí. Pero ahora vamos a cambiar de color una vez más. Hay palabras que empiezan a como destacarse, porque como hicimos ya 3 lecturas,
hay palabras que te vas dando cuenta que se usan muchas veces en este capítulo 5 de Romanos. Vamos a decir, ¿qué es una palabra que a ti te saltó en el texto como que se mencionó varias veces? ¿Alguna? Fe. ¿Cuántas veces contaste? ¿Otra palabra? Pero nomás una vez menciona, creo. Pero luego una vez que es suficiente si estás viviendo tribulaciones, ¿ok? ¿Ok? Vamos a buscar palabras que más que 3 veces se mencionan, ¿ok? Porque sí las hay. Gracia, te das cuenta, pecado, muerte, se repite varias veces. Gracia, mucho, ¿cuántas veces? Mucho o muchos, ¿cuántas veces? O sea, también. Y simplemente vamos a ver eso. Esos se llaman los 5 mucho más en Romanos 5. Son 5 y en Romanos 5. ¿Y tú crees que yo nomás saco de la manga esas cosas? No, está en la Biblia. Ok, entonces, vamos a ir a donde dice en la primera parte, pues mucho más, ok. Después de decir, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es ahí donde ves que apenas morirá, que uno osara morir, y eso viene siendo como bisagra, porque es algo que ¿cómo? O sea, el problema, como todos los primeros 5 versículos, como lo que tenemos hoy tan tremendo, tan hermoso, pero ¿cómo? Entonces, en eso ciertamente apenas morirá, y a que alguno osara morir, o sea, pudiera hacer. Y esa es la cosa, que no es automático lo de los primeros versículos. Es una condición producida por algo en el pasado. Y entonces empieza el pasado a aparecer iluminado en un color aquí en la hoja que tenemos. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el más Dios, es el pero, o sea, otra vez, pero Dios, que es rico en misericordia, o sea, así como venía esto, no era, o sea, ¿de dónde viene todo esto tan hermoso en los primeros versículos? Pero ¿cómo? Entonces dice, hubo algo y ya. Muestra a Dios su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, y ahora marca mucho más. ¿Ok? Mucho más. Porque eso ya es una comparación. Puedes decir, sin embargo, eso ya es un contraste. ¿Ok? Pero mucho más es mucho más. 100 litros es mucho más que 1 litro, ¿ok? Mucho más que ¿qué? El efecto. Muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mucho más, ¿ok? Eso es como que no es diente por diente, ojo por ojo. Que una vida por otra vida, porque más adelante empieza a mostrar, Adán murió por pecado, Jesús murió por pecado, pero los pecados de muchos y muchos pecados. ¿Ok? Entonces, por eso escogí mucho más como algo que queremos seguir ese hilo, porque nos dice algo. Ok. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, o que entonces iluminamos mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y si te das cuenta, los primeros 2 mucho más tienen un efecto en el futuro. Seremos salvos de la ira, seremos salvos por su vida. ¿Ok? Mucho más. Y eso es que nos da, que nos empieza a dar como una garantía de suficiencia, que la reconciliación es suficiente para un futuro aún desconocido. Seremos salvos de la ira. Eso, no conozco el futuro, pero mucho más. Entonces tenemos
una garantía para el futuro. ¿Ok? Seguimos leyendo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. En tu hoja, todo eso está marcado como tiempo pasado, ¿verdad? Y lo que eso daría no es lo que hoy tenemos según los primeros versículos de aquí en la hoja, que es marcado presente. O sea, ¿qué es lo que hizo la diferencia? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron ¿qué? Mucho más. ¿Ok? Marcamos mucho más otra vez. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, mucho más reinarán en vida, que entonces tenemos un mucho más, por él seremos salvos de la ira. Otro mucho más, seremos salvos por su vida. Otro mucho más, abundaron la gracia y el don de Dios. Otro mucho más, reinarán los que murieron por pecado, reinarán en vida. ¿Ok? Es el cuarto mucho más. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora, si te das cuenta, hay algo que ya es mucho. Vimos ya muchos pecados, mucha muerte, pero ya estamos viendo también mucho más abundó esto, mucho más seremos salvos, mucho más reinarán en gracia. Ok, entonces todo eso, y entonces mucho, y dice los muchos fueron constituidos pecadores, pero entonces los muchos serán constituidos justos, pero falta un mucho más todavía, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y eso es, el efecto de la ley es como hacer una prueba de huellas digitales, y es un polvo especial y echan el polvito y ya se ve en la superficie, todos los que han tocado esto han dejado huellas digitales. Entonces puedes tomar muestras y analizar y quién tocó esto. Entonces, eso simplemente la ley vino a revelar cuánto pecado había, que eso entonces explica el porqué de que todos pecaron, todos murieron. ¿Ok? Pero dice, mas cuando el pecado abundó, cuando ya se pudo ver lo pecaminoso y lo abundante del pecado, que explica lo abundante de la muerte, lo universal de la muerte, entonces dice, sobreabundó la gracia. Y eso simplemente es una trampa, porque en inglés dice mucho más, abundó la gracia. Pero yo lo tengo así, porque así lo aprendí. Lo aprendí hace 47 años, esto. Y lo llevo. Y eso es lo que yo quiero para cada uno de ustedes, que se te quede algo, que te haga fuerte, que te haga resistente, que sea una fuente de gozo en ti. Pero lo que está diciendo, cada vez que empezó a mencionar abundó,
Y la abundancia de la gracia y bondad y el don y todo eso. Cada vez que dice abundancia es una palabra en griego específica. Y cuando dice sobreabundó, usa esa palabra ya en su forma de verbo, no abundancia, sino abundar, pero usa sobreabundó, que es hiperabundó. ¿Qué es lo que hiperabundó? La gracia. Entonces Pablo puede escribir a Timoteo y decir que aunque yo fui blasfemo, injuriador y perseguidor de la iglesia, abundó, fue más abundante la clemencia y la gracia de Dios, fue más abundante. Entonces, eso él está escribiendo y es su vocabulario, y el Espíritu Santo le está poniendo esto para que 2000 años después, unos niños aquí en Semilla Cuerna estén marcándolo en colores y descubriendo que hay más que suficiente gracia, aunque seas un abundante pecador. Sobreabunda la gracia. Entonces no hay límite. No se agota. No vas a tocar al final de esto. Entonces, eso es lo que puedes tener. Ya lo hicimos en 4 colores. ¿Tú cómo está tu hoja? Quiero ver. O tu Biblia, si fuiste tan atrevido. ¿Ok? Esto ya es tuyo. Eso es tuyo. Y lo puedes hacer en abanico. Puedes sentarte después con tus hijos que salen de Club Semilla y puedes sentarte y decir, mira, yo también, hoy nos tocó también dibujar con crayolas. ¿Y qué le vas a decir? Si eso pudieras decirle a otra persona, ¿qué le vas a decir? ¿Qué aprendiste? ¿Qué descubriste? Ahora, le dimos 4 pasadas y nos llevamos 1 hora choncha. Entonces eso te dice algo acerca de qué es el proceso para llegar aquí y tenerte así tan cansado con un sermón que no termina, ¿ok? ¿Qué es esto? Pero realmente esto fue muy básico y normalmente se hace muy rápido, ¿ok? Normalmente es así y más cuando tú acostumbras a hacerlo. Entonces tú puedes usar crayolas y luego andar reclamando en tu casa con tus niños. ¿Y quién quitó mi crayola amarillo? Ya no puedo leer mi Biblia porque se robaron mi amarillo. Entonces, puedes hacer eso, puedes usar un lápiz de color, puedes usar lápiz de crayola, puedes usar una pluma, puedes usar para tu rímel. Puedes no hacer nada. Puedes pegar un post-it en la página para que lo encuentres ya con una explicación, con una anotación que tú quieres recordar. Hay 1000 maneras de hacer eso. Entonces yo muchas veces voy, y después lo vamos a ver, voy marcando al margen algo chiquito, pero yo lo veo y me ayuda a recordar algo. ¿Ok? Eso lo veremos después. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? ¿Aprendiste algo? ¿Fue edificante leer la palabra de Dios 4 veces? Y contestan como niños que usan crayolas, todo está fascina. Pero otra vez, simplemente, esos que tú lo tomes, no es un reglamento, que tú lo tomes y digas, sí me funciona, ¿eh? Otras personas lo pasan todo un cuaderno y no hacen nada en su Biblia, que tiene su chiste también, tiene su porqué. Pero vamos a hablar más sobre eso, cómo seguir sacándole y realmente leer así tu Biblia con gozo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que hasta un niño que entiende ayer, hoy y mañana podría ir hablando con nosotros y podemos ir hablando con el niño y juntos llegar a un entendimiento que es para gozo de ambos. Que eso resulta que no queda tan lejos de ninguno de nosotros el poder leer con gozo nuestra Biblia. Te damos gracias, Señor. Por eso ha de ser que Jesús dijo que dejar a los niños que vengan a mí, que esto no es
tan complicado, no es gran ciencia, pero cuando hay ganas, se encuentra el modo. Entonces, Señor, nos encomendamos a ti, a tu palabra, y lo que te damos gracias, Señor, de profundo de nuestro corazón hoy, de que tú viste el ayer de nuestra vida en la eternidad. Hiciste provisión en la eternidad para lo que fue nuestro ayer, para que esto pueda ser hoy lo que estamos viviendo y para darnos certidumbre y seguridad de un futuro distinto, literalmente en otro color de nuestro pasado. Y te damos gracias por eso en el nombre de Jesús. Amén.